Muy buenas tardes, gracias por seguirnos a través de nuestros medios de comunicación, blog del Alacrán, periódico CDI Noticias y este Facebook personal de Néstor Raúl Ávila Martínez. Muy buenas tardes, Emanuel. Buenas tardes, Valdemar Néstor. Flores Mendoza, vamos a platicar nuevamente con él en esta primera entrevista del 2024. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y agradeciéndote el espacio que me abres aquí en tu página, y pues estamos aquí a la orden. Pues bienvenido a este medio de comunicación, Emanuel, pero hoy quiero platicar contigo el tema político. ¿Cómo ves tú desde el punto religioso, desde el punto cristiano? La iglesia invitó a participar, de acuerdo a los resultados electorales también eh, hubo muchísimo abstencionismo, una elección pues que no esperaba así el pueblo este resultado, que sorprende este tipo de resultado, pero ¿cuál es tu opinión respecto a esta elección del 2024? Yo soy de la idea que sí hay muchos indicios que nos muestran que, pues, en primer lugar, estuvimos en una elección de Estado, ¿no? El gobierno federal debilitó a más no poder al Instituto Nacional Electoral, y sobre todo puso una empleada de gobernación como la encargada del INE. Y bueno, hubo varias contrataciones en puntos claves donde yo estoy seguro que hicieron situaciones de tipo fraudulento. Pero también hay que hacer notar que los partidos políticos de oposición no hicieron lo que les correspondía. Es una de mis teorías. Era como que sacaran a más gente a votar, motivar a que salieran a votar para Miren, evitar este fraude. no sé si tú recuerdas las encuestas de salida que estuvieron rondando en la tarde. En las encuestas de salida que estuvieron rondando en la tarde, tanto Xochitl tenía unos 2, 3 puntos por arriba de la candidata presidencial de Claudia Sheinbaum, pero también la oposición había ganado en varios estados, incluyendo Veracruz y la Ciudad de México. Pero eso es una encuesta de salida. No tiene más que una especie de un sondeo de salida. No llegó al PRE. No llegó, no. Lo que sucede es cuando el PRE se empieza a aventar resultados, si supiste que se cayó el PREP, ¿no? Entonces es ahí donde nos dejan con un mal sabor de boca. Se sospechaba de esta tipo caída del sistema desde que Manuel Bartlett llega al gobierno federal. Es correcto. Y además, personas muy allegadas a él, pues estuvieron haciéndose cargo de situaciones con respecto al conteo de votos. Entonces, es ahí donde tú te das cuenta de que algo pasó. Pero yo, no solamente eso, o sea, sino que los partidos de oposición, el PRI y el PAN, te aseguro que no tuvieron la totalidad de las casillas con sus representantes para poder hacer frente a esto. O sea, hubo, por ejemplo, casillas en las cuales hubo más votantes que el propio padrón electoral de la ciudad, y todos votaron por Morena, cosas que son imposibles de suceder. Descuidaron la parte donde les iban a hacer el fraude. Se supone que son expertos, ¿no? Tanto el PRI como el PAN se supone que son expertos en el cuidado de la votación. ¿Y cómo es posible que pasó la elección y antes de que el PREP hubiera dado un resultado ya habían reconocido el triunfo? Fueron parte, se sospecha que pudieron ser parte de... Es una teoría que yo tenía desde años atrás. De hecho, yo te la comenté en anteriores entrevistas que te había dado, de que todo parecía indicar que el empeño de que continuara Alito Moreno en el PRI, aun cuando había pasado una super derrota en el 2021, y también Marco Cortés, aun cuando había sido derrotado también en la elección del 2021, daba a entrever que ya estaba todo negociado. Porque en esa elección 2021, sí tengo testimonios de gente que nos había dicho, todo está arreglado, todo está arreglado en el Senado. Incluso en el 2021 salió la foto con un meme donde el Instituto Electoral decía, ya tenemos los ganadores, nada más falta el día de la votación. Es correcto.
Ya sabían quién iba a ganar, Entonces, entender, previo a la elección. Entonces, si nosotros lo vemos desde el punto de vista católico, o sea, que es en el ramo donde me muevo, debemos de reconocer que el sistema político está ordenado de una cierta manera, ¿no? O sea, en el sistema político mexicano, ciertas cúpulas son los que ponen los candidatos y el electorado prácticamente no tiene para dónde hacerse. Te puedo poner el ejemplo. Hubo supuestamente para la conformación de la candidatura presidencial por parte de la oposición, lo abrieron a que la ciudadanía propusiera candidatos. Había candidatos muy buenos. O sea, había uno que yo creía que era el excelente prospecto para el católico, que era Santiago Lozoya. Fue gobernador de Guanajuato por el PAN. Católico, y en su discurso hablaba que a favor de la vida y a favor de los valores cristianos. No lo dejaron llegar, pero muy preparado. Ya había sido un exgobernador. O sea, ¿qué más que un exgobernador para poder postularse para la presidencia de la República? Xochitl Gálvez, cuando mucho, había sido jefa de una delegación. Entonces, o sea, estamos hablando de un presidente municipal, como quien de una presidenta municipal. Que un presidente municipal quiere aspirar a ser. ¿Te das cuenta el nivel? Y había otros candidatos. Y senadora, pues, pero no. Y senadora, pero pluri. No es. Siempre en sus puestos había sido plurinominal, tanto diputada como senadora. Entonces, como que desde ahí no checaba. Pues había muy buenos perfiles en esa conformación. Y la pusieron ahí. Tú hablas de que hay una sospecha de tu parte, que todo esto ya estaba planeado y por eso llega Alito, pero vamos a un análisis más profundo, a una pregunta más comprometedora. La masonería, que está muy seguramente metida en todos los partidos políticos y que tú pones como ejemplo un candidato, un buen perfil que pudiera ser rentable para haber ganado la elección por el PAN y que no lo dejan llegar, pero lo mencionas como un candidato, un posible candidato católico, y la masonería lo que más odia es el catolicismo. ¿Qué análisis me puedes hacer? Es que es así, o sea, es así, esto. Como tú mismo, por medio de testimonio, es cuestión nomás de investigar un poquito en el internet, y nos damos cuenta de que los ritos masónicos mexicanos, que controlan ciertos personajes que controlan los principales partidos del país, tanto del PAN como del PRI, como de Morena, los demás. Entonces, ellos van a poner los candidatos que dictan la masonería. Eso lo tenemos que entender. O sea, el que se mete al análisis político tiene que entender que eso ha sido así durante 2 siglos de vida independiente de México. O sea, que si eres de un partido, eres masón y eres de un partido, tú llevas de instrucción ya de ganar o perder. Y por eso algunos dicen con toda seguridad que van a ganar. Exactamente. Y ganan. Y ganan. O sea, aquí, ¿cómo es posible que los candidatos de Morena no hicieron campaña? No hicieron campaña. No, y muy desacreditados. O sea, es para que México ya hubiera votado en contra de ellos por el tema de inseguridad, desempleo, corrupción, tanto muerto, cosas clandestinas, todo lo que se ve una cultura de la muerte que tú mismo has dado a conocer aquí en este espacio. ¿Te acuerdas que comentábamos de lo de la cultura de la muerte, no? En alguna entrevista que me hiciste favor de abrir el espacio, yo hablaba sobre que México estaba paganizado, es decir, ya estamos pasando por varias décadas en las cuales hay una propaganda de una cultura de la muerte, ¿sale? Entonces, en aquel momento yo mencioné la Santa Muerte, pero bueno, ya veo que en tu publicación de hace una semana, pues ya... Del sábado pasado ya hay ahorita descubrimientos de otra secta satánica en la Ciudad de México, sobre el demonio. Eso, pásenos el periódico para que lean el encabezado, que recuerdo que en una entrevista que le hice a Emanuel, nos comentó de que AMLO había consagrado el país al demonio. Y bueno, aquí dice el encabezado: culto demoníaco del angelito negro crece en Ciudad de México.
sacerdote advierte que es un pecado gravísimo. Aquí viene en la portada y lo puede leer la nota en la sección de culto, liturgia. Aquí viene en la parte de abajo. Y bueno, cada vez va creciendo más esta información de lo que tú venís a platicarnos aquí. Un partido católico sería la salvación de México. Principalmente se necesita algo más, ¿no? Ya creo que el PAN ha renunciado a los principios por los cuales fue creado. Hay mucho panista muy bueno, con muchos principios, pero mucho panista militante, que en las últimas 2 elecciones, dado que se fue el PAN con el PRI, decidieron no intervenir. Eso me queda claro, los conozco. O sea, ¿por qué? Porque ellos no puede ser que se hayan aliado al partido durante décadas estuvieron en confrontación. Entonces, eso les daba la pauta para que desde el gobierno federal estuvieran diciendo que eran el PRIAN, el PRIAN, el PRIAN. El discurso de Andrés Manuel no tuvieron cómo quitárselo porque le estaban dando la razón. Pero en el caso de Morena, fíjate, Manuel, que sí hay una campaña en la que dicen de 2021 y 2018 que el PRIAN y que tanto que se odiaban y hoy andan juntos. Pero esos que se odiaban, esos que se tiraban, esos priistas contra panistas que no se podían ver ni en pintura, hoy los ves juntos en Morena. Hoy están juntos en Morena y hay nombres y apellidos desde lo municipal, estatal y nacional. Esa es la incongruencia y la falta de memoria del pueblo mexicano, ¿estás de acuerdo? O sea, el mismo pueblo mexicano, el mismo que supuestamente pretendió un cambio hacia Morena, porque pues acá iban a hacer las cosas bien, están recibiendo los resabios de otros partidos y ahí los tienen. Pero al morenista de pie no le toca más que apechugar y votar. ¿Y será falta de memoria o será falta de información a las nuevas generaciones que también, pues su voto cuenta? Porque como que los partidos tradicionales como el PRI, como el PAN, como que se han olvidado de llevar a cabo su doctrina, sus principios. Entonces, hay nuevas generaciones que también votan. Ciertamente a los jóvenes pues poco les interesa la política, pero llega el momento en que ellos mismos participan también. Y se ignoran quiénes estaban en el PRI y quiénes estaban en el PAN y que hoy están juntos. Creo que ahí también tienen controlada la parte mediática, ¿no? El oficialismo. Así es. Y dicen que no hay chayote, pero yo creo que chayote es el que más sobra aquí en el país. Sí, no, y sobre todo, bueno, a la persona común, al ciudadano promedio, yo creo que es importante que ya haya otro tipo de expresiones políticas, ¿sale? Es decir, lo vimos en esta misma elección, o sea, es decir, yo estoy seguro que la mayoría del pueblo de México está en contra, por ejemplo, del aborto. La mayoría. Si vamos a hablar con una señora, cualquiera está en contra y dice que es un crimen abominable. Y sin embargo, tanto la candidata de Morena como la del PAN tenían esa bandera. Tanto el aborto como la ideología de género, impulsarla y profundizarla. Y que eso no le ayudó mucho a Xochitl, ¿no? Con el catolicismo. No le ayudó. O sea, hubo un sector católico. Porque te hablaba del abstencionismo, o sea, mucha gente que yo creo que optó por ver a todos iguales, o sea, todos son de la Agenda 2030, ideología de género, abortistas. Los 3 candidatos, incluyendo a Maynes, estaban a favor de la ideología de género y de la Agenda 2030, de que hemos hablado bastante de aquí. Es decir, entonces no había una opción para el católico. No hubo algo que emocionara a la persona para decir, no, vamos por un cambio de paradigma. Dicen algunos, tantos guadalupanos si escogen a una judía. Pero es lo que estamos mencionando, ¿no? Como católico, ¿para dónde le das? Porque no hay opciones. Y a las opciones malo votar por una, como malo es votar por la otra o por el otro. Exactamente. Hubo mucho católico que estuvieron haciendo mucha propaganda en redes sociales para justificar que sí se podía votar por un candidato que impulsara el aborto. ¿Por qué? Porque estaban apoyando a uno o a otro. Y hubo otro sector católico muy conservador, en el que me incluyo, en el que decía que no teníamos por qué. Porque votar por alguien que te está diciendo en tu cara
que va a impulsar y profundizar eso, ya es en sí es un pecado, porque ya es un pecado que ya tú estás dándole el apoyo a esa persona, sabiendo lo que va a hacer. Pero el episcopado invitaba a salir a votar. Yo creo que ahí también el episcopado nos dejó a deber un poquito. El episcopado ha sufrido muchas situaciones, muchas afrentas de este gobierno federal. Le mataron 2 jesuitas, no ha habido una respuesta, no una solución. Ya han matado sacerdotes y el episcopado ha Que por cierto, aquí viene en la nota roja, se cumplen 2 años del asesinato de 2 jesuitas en México. Así lo recuerda la Iglesia Católica. La sangre de ellos está clamando hasta el cielo justicia. La Iglesia Católica está dispuesta a no claudicar hasta volver habitable cada territorio del país. ¿Qué significa? Que no encontraron al asesino de los sacerdotes. ¿Estás de acuerdo? O sea, yo pienso que las personas no se están dando cuenta de que estamos en un control de muchas zonas del país del narcotráfico. Y eso no puede ser si no hay un acuerdo entre gobierno y el crimen organizado. Eso sí. Pero bueno, desgraciadamente la gente no lo vio. La gente prefirió estar votando por alguien que les diera su tarjetita, su dinero. Eso es lo que yo vi en esta elección. O sea, la gente que votó por Morena votó por estar recibiendo ese dinero. Y cómo venderle la idea, ¿no? De defender a la Suprema Corte cuando hay una confusión entre la gente, están queriendo, atacan al Poder Judicial, pero de la Federación. Cuando el Poder Judicial del Estado es del que más se queja la gente sin saberlo. Es decir, una injusticia de un robo calificado, de un robo, de un homicida. Eso no lo ve el Tribunal Federal, la Suprema Corte. Eso lo ve aquí. Tú acudes al Poder Judicial de la Federación para que te hagan justicia. Para los amparos. Los juicios de amparo, por ejemplo. Para la defensa. En todas las materias. Y que son para defensa del ciudadano ante un atropello del gobierno. De una autoridad. Exacto. Si tú tumbas eso, ¿cómo te vas a poder defender de un atropello gubernamental? Ya no vas a poder. No. O sea, y no, es algo muy, muy complicado. La verdad es que ¿tú cómo ves la situación en México? ¿Cómo ves se habla de un Venezuela en México, una dictadura, le van a pegar a la Constitución, hablan de un plan C? ¿Tú cómo ves toda esta situación? Mira, si se concreta la reforma que pretenden contra el Poder Judicial, ya nos podemos estar olvidando de que hay 3 poderes. ¿Estás de acuerdo? Ya no vamos a ser república. Ya dejamos de tener los elementos para llamarnos república. Porque una república hay 3 poderes que uno no está encima de otro. Es decir, ahorita ya estamos viendo cómo un poder ejecutivo ordena al poder legislativo. Ya el poder legislativo no puede llamarle a cuentas al poder ejecutivo. Es lo que estamos viendo ahorita. ¿Sale? Prácticamente son levantaderos del poder ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo va a poder hacer lo mismo con el Poder Judicial, también el Poder Ejecutivo va a poder definir qué es constitucional o anticonstitucional. Entonces ya el poder se va a acaparar en el Poder Ejecutivo y ya no hay contrapesos. Si eso llega a pasar, la misma gente se va a ir dando cuenta de que va a ser muy, muy difícil revertirlo. Entonces ahí sí podemos darnos cuenta de que vamos hacia un modelo tipo Venezuela, tipo Cuba. Yo creo que sería muy, muy importante que los mexicanos conozcan la historia de lo que es la independencia de México, la Revolución Mexicana, la lucha cristera, porque si no lo tiene presente esa parte de la historia, para allá vamos. Sí, yo creo que sería interesante, aprovechando que me abres el espacio, de poder venir semana con semana y platicar de un cierto hecho histórico. Podemos hablar desde la conquista, periodos del virreinato, la independencia, etcétera, etcétera. Si te parece. No, y me parecería hasta mucho mejor que nos hablaras de cómo llegó la masonería aquí, cómo se fue apoderando del gobierno, de otras cosas, porque hoy vemos unas escuelas adoctrinadas desde hace tiempo, una escuela
sin Dios o incluso en contra de Dios, pero que antes, si bien había mucha ignorancia en el tema, en la iglesia, en ciertos conocimientos que tiene ahora la gente, pues bueno, eso permitía un mejor país donde había paz. Tú has de recordar que no es el México de antes, no es el México donde, si bien es cierto, no tenías mucha información, pues no era un México lleno de corrupción, no era un México lleno de violencia, no era un México con cementerios clandestinos como lo ves ahora. O sea, era un México donde podías salir, donde hoy vemos cambios muy desastrosos. Ahí están las pruebas, ahí están los datos, ahí está todo lo que vivimos día con día. Entonces, son cambios, como tú lo decías, son cambios graduales, pero que tienen que ver con ese divorcio a los principios católicos o cristianos. Yo me acuerdo que antes, incluso mi mamá creo que llegó hasta secundaria, pero así como sabían hacer cuentas en calculadora, así había enseñanzas cristianas que difícilmente se dejaba envenenar por la masonería la gente. Hoy tienen un control incluso en las escuelas. Deja de las escuelas, de los medios de comunicación. Y de los partidos, como los partidos están completamente controlados. Eso lo tenemos que entender. O sea, los partidos políticos actuales así funcionan. Nomás que no se metan a la iglesia. Esperemos que no lo hagan. Pero pues bueno. Muchísimas gracias, Emanuel. Fue breve la entrevista, pero sí, agendamos con todo gusto. Sería muy importante tocar temas para, de ser posible, la gente ojalá nos escuche, pase la voz, comparte el video, comparta nuestras notas, lea el periódico, lo que publicamos, porque realmente son cosas preocupantes, esa información que deberíamos de tener, deben de tener nuestros hijos para evitar lo que ya vivió México, la independencia de México, la Revolución Mexicana, la lucha de los cristeros. Sería un México bañado en sangre más de lo que ya hay ahorita si realmente no cuidamos nuestro país, no cuidamos la democracia. Ahí está el Instituto Electoral, todo lo que vemos, todo lo que se vio. Nadie cree en la elección. Así es. Nadie cree que haya habido una gran diferencia de votos. Por ejemplo, me llama la atención cómo en Monterrey el PRI-PAN recuperan, ahí gobernaba el MC, hoy ganaron ellos. Cómo hay otros lugares que ganan y dices, no es posible, o sea, la tendencia era esa, que así iban a salir en todas las elecciones. Hay mucho hartazgo, mucha gente inconforme. Bueno, desgraciadamente así es, así son los resultados. Ahora hay que estar muy pendientes de lo que va a suceder con este gobierno. O sea, el primer reto es la reforma al Poder Judicial. De hecho, Estados Unidos está presionando demasiado para que no sea en los términos que el presidente quiere. Entonces vamos bien. Pero bueno, ya le estamos diciendo a la gente desde ahorita lo que puede suceder. Fíjate que me interesaría también que estudiaras a Marcelo Ebrard, que quieren hacerlo ver como la cara bonita del gobierno y el amable, el buena gente, pero que hay un sacerdote que lo cataloga como el peor de todos. Voy a investigar sobre Marcelo. Investiga y tratamos el tema de él. Muchísimas gracias, Emanuel, Valdemar, Flores Mendoza. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Que tengan ustedes muy buen día.